Nos da mucho gusto que esta noche, el día de ayer presentaron un extraordinario trabajo que se llama Claves para entender y prevenir los asesinatos de mujeres en México. Lo presentó Data Civic y lo presentó también gente del CIDE. Y con lo que me quedo después de leer este informe de 45 páginas es, en la parte de las conclusiones, una de las principales preocupaciones es cómo vamos a querer entender y prevenir los asesinatos de mujeres en México si no tenemos una medición real, una evaluación de los programas de políticas públicas para prevenir la evaluación real. ¿Por qué? Pues porque ni siquiera se tienen los datos. Actualmente se tienen datos tanto del INEGI como del Secretariado, dos datos bastante distintos. Uno se da de manera anual, otro se da con el paso de los meses. Pero el tema es eso, el tema es que tendríamos que obligar al gobierno federal, antes de administrar o antes de implementar una política pública, decir, bueno, danos como sociedad los datos para poder medir cómo se va a hacer esta política pública y qué tan efectiva es. Esto yo ponía el ejemplo específicamente en una tragedia nacional, en una crisis humanitaria que es la muerte o el asesinato de mujeres en este país. Pero vaya, todo debería ser medido así. Todo deberíamos de evaluarlo así, desde evaluaciones educativas, desde lo que sucede en economía, desde lo que sucede con programas sociales. Y esta mesa justamente va por ahí. Me da mucho gusto que esta noche me acompañe Gabriela Pérez Yaraguán, que ella es coordinadora general de CLEAR-LAC, justamente este programa del CIDE. Gracias, Gabriela, por estar por acá. ¿Cómo estás? Gracias, Javier. Gracias. Gracias. Y está Emil Salim Millar, es coordinador también de capacitación de CLEAR-LAC. Gracias también del CIDE. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues así esta introducción porque deberíamos de transitar como sociedad hacia eso, hacia la evaluación para la generación de evidencia para mejorar la política pública en este país. Y creo que la verdad es que luego caemos en coyuntura, y tenemos un presidente sobrecomunicador que presenta proyectos y a veces no sabemos ni siquiera hacia dónde van o cómo los vamos a llegar a evaluar. ¿Cómo abrimos la conversación, Gabriela? Pues mira, venimos a hablar de evaluación y hacer una invitación, ¿no? Yo creo que la evaluación es una parte importante de la vida de todo el mundo, ¿no? Siempre estamos viendo nuestros objetivos, hacia dónde vamos, y constantemente estamos buscando mejorar, ¿no? Y creo que la evaluación es eso, está en nuestras vidas, en la vida de nuestras organizaciones y debe estar en la vida de quien toma las decisiones más importantes en nuestro país, ¿no? Y la evaluación tiene objetivos no solamente de aprendizaje, pero también de rendición de cuentas y de darnos la información para mejorar, para saber qué funciona, qué no funciona y hacia dónde dirigimos el barco, ¿no? Para que nos lleve a un buen puerto, ¿no? Entonces, la evaluación parece estar no tan presente últimamente en las decisiones que se toman y esto nos tiene que preocupar como país, como sociedad, como academia, ¿no? Entonces, lo que queremos desde el Centro para el Aprendizaje en Evaluación y Resultados es precisamente fomentar una cultura de la evaluación, ¿no? Que la evaluación esté presente de manera permanente en los ciudadanos, pidiendo cuentas al gobierno que está ejerciendo pues, los recursos de todos nosotros, ¿no? Bueno, entonces, ¿y dónde estamos parados ahorita, Emil? Hablando de una cultura de la evaluación, ¿dónde estamos? Pues mira, tomando en cuenta la cultura de la evaluación, creo que en México se ha recorrido un camino muy importante durante la última década, un poquito más. Tenemos por ahí instituciones bastante sólidas de evaluación, como es el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, que una parte de él, pues bueno, se encarga de coordinar precisamente estos estudios que generan evidencia. Y también la evaluación en México se encuentra en otras piezas legales y articulan, por ejemplo, la Unidad de Evaluación del Desempeño de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que junto con Coneval evalúa o, digamos, complementa el trabajo Coneval porque evalúa la política que no es de desarrollo social, en términos de evaluación. Bueno, y vaya, ¿cuál es la calidad de esta evaluación? O sea, ¿cómo recae todo en Coneval? Y si se tiene, o si tiene la capacidad de realizar evaluaciones generales. A ver, yo creo que Coneval, como dijo Emil, ha recorrido un trayecto muy importante y de hecho el sistema de evaluación mexicano es referente a nivel mundial. Ah, mira. ¿No? Okay. Nos tocó ir a Sudáfrica hace un año y vimos exposiciones de sistemas de evaluación en África que han tomado como referente a Coneval. La semana pasada estuvimos en Sao Paulo también en una reunión y los sistemas estatales de evaluación
evaluación en Brasil, ¿no? Se hacen mucha referencia al caso mexicano, al caso chileno. Entonces, sí, ha sido avances muy, muy importantes los que se han tenido desde hace más de una década, ¿no? Pero la evaluación es algo que hay que permanentemente, ¿no?, seguir haciendo, seguir insistiendo en que se haga. Porque si bien sabemos que necesitamos evaluación, luego nos da un poco de temor, ¿no?, que nos digan que no vamos por buen camino, ¿no? Sí. Entonces, sí, es una amenaza, perdón. Sí, por supuesto, ¿no? Entonces, lo que tenemos que seguir haciendo es refrendando el interés, la viabilidad, la utilidad de hacer evaluaciones de política pública, ¿no? ¿Y qué hacen? ¿Cuál es el trabajo desde CLEAR, desde este departamento del CIDE, de este proyecto? Pues nosotros hacemos 3 tipos de actividades a grandes rasgos. Por un lado, generamos información acerca de la evaluación o en qué estado se encuentra en América Latina, por ejemplo. Tenemos una publicación que se llama El Panorama de los Sistemas Nacionales de Monitoreo y Evaluación en América Latina, que coordina la doctora Gabriela Pérez Yaraguán. Tenemos por ahí también otra publicación sobre textos clásicos de evaluación puestos por primera vez en español. Además de eso, también hacemos estudios de evaluación y finalmente también capacitaciones en temas de evaluación, ¿no? Para que, bueno, se generen mejores evaluaciones y quien tenga que trabajar con una evaluación, quien recibe una evaluación, pues tenga también muy buenas capacidades para sacarle el máximo provecho. Claro. A ver, un ejemplo de éxito, doctora. Un ejemplo de éxito de evaluación. Para que la gente, los televidentes digan, bueno, no quiero verlo en abstracto. Claro. No quiero ver en abstracto el tema de evaluación, sino cómo lo podemos bajar. Hay un ejemplo muy importante que tenemos en México y que además detonó el sistema de evaluación, que es el programa Prospera, Oportunidades. Ok. ¿No? Es el programa más evaluado, yo creo que a nivel mundial, tuvo muy buenos resultados. Y creo que esa fue una experiencia que se replicó en otros países, ¿no? A lo mejor no es el mejor ejemplo ahorita, dado que el programa pues ya no continuó este sexenio, ¿no? Y eso nos preocupa, ¿no? Sí. Porque un programa que ha tenido tantas evaluaciones, pues se piensa porque o se argumenta que había corrupción o desvío de recursos y entonces se elimina el programa, ¿no? Entonces eso nos lleva... Pero, por ejemplo, ¿había evidencia de que era un buen programa? Sí, había mucha evidencia. De que había logrado los resultados en varias dimensiones del programa, en salud, educación y nutrición. Evaluaciones muy serias, ¿no? Muy rigurosas y ampliamente difundidas. Híjole, pues qué preocupante, caray. Sí, nos preocupa. Y precisamente por eso, porque nos preocupa que quien toma decisiones esté consciente de que para tomarlas mejor hay que tomar en cuenta la evidencia, convocamos desde hace 5 años a una iniciativa que denominamos la Semana de la Evaluación. Hace 5 años la Organización de Naciones Unidas proclamó ese año como el Año Internacional de la Evaluación. Entonces, en diferentes partes del mundo se organizaron cosas, eventos, conferencias, seminarios, y en el CLEAR se nos ocurrió lanzar una convocatoria, además de nosotros hacer nuestra conferencia, lanzar una convocatoria abierta a todas aquellas organizaciones que quisieran ellos organizar sus propios eventos, pero que íbamos a ir en conjunto a difundir la Semana de la Evaluación. Y nos sorprendió que llegaron 11 estados de la República, 85 eventos, y lo repetimos año con año, y cada vez ha habido más eventos. Al tercer año lo hicimos para toda América Latina, con 11 países, okay, ¿no? Después fueron 15 países, después 17 países y ahora lo convocamos a nivel internacional. Entonces es una oportunidad. La próxima semana. La próxima semana, del 3 al 7, okay, hay, en México son alrededor de 200 actividades que se van a desarrollar en 14 estados de la República Mexicana, ¿no? Que son talleres, seminarios, conversatorios, conferencias de diferentes tópicos de evaluación. Y creo que lo fundamental de esto es que
pasa, no es una conferencia que sucede en un lugar y que entonces llevas a los ponentes y Sí. igual haces streaming y demás, ¿no? Sino que es algo que está en los lugares, en los estados, donde la evaluación importa, ¿no? Porque para que la evaluación sirva, hay que apropiarse de ella, hay que generar procesos de aprendizaje de la evaluación, ¿no? Pues, mira, la verdad es que yo estoy seguro que el televidente también está sorprendido, yo estoy sorprendido, me tranquiliza saber que hay gente estudiosa, académicos, como ustedes que están, vaya, me parece que estamos justamente en esta época en la cual ante un nuevo gobierno, ante un presidente que ha generado las expectativas como nunca nadie las había generado, Así es. habrá que saber, bueno, hay que saber y podríamos predecir que gobernar es muy distinto a estar en campaña y se empiezan a evaluar y se empiezan a medir los resultados. Ojalá las expectativas se alcancen por el bien de este país, pero también habrá que ver cómo maneja las propias frustraciones y lo vamos a saber a través de esto, a través de evaluación. Yo sí creo que debe de estar en la agenda nacional que voltemos a ver como sociedad y por lo menos atesoremos estos esfuerzos para decir, vaya, lo que viene de este gobierno, la única manera de saber si realmente es efectivo es evaluándolo, nada más. No se puede saber a través ni de mañaneras, ni de elecciones, sino evaluando proyectos, desde proyectos de salud, proyectos educativos, proyectos sociales, distintos rubros. Así que pues me quedo un poco más tranquilo ahora, sabiendo que hay estos esfuerzos y de verdad les agradezco que hayan estado esta noche. Emil, ¿algo que agregar? Bueno, agradecer mucho el espacio. Por ahí te vamos a estar mencionando en alguno de nuestros tweets para que toda la audiencia tenga acceso a la agenda de la semana de la evaluación y pues invitarlos a todos a incorporarse a los eventos y bueno, totalmente de acuerdo con Gaby, esto es muy importante para nuestra democracia. Pues felicidades, Emil Salim Millar, gracias por estar por acá. Qué gusto, Y doctora Gabriela Pérez Yaguarón, gracias por estar Javier. esta noche con nosotros. Qué agradable sorpresa y plática esta semana de la evaluación. Le vamos a dar seguimiento. La próxima semana también vamos a tener los resultados más importantes. De hecho, hay que quedar, ¿les parece que después de la semana de evaluación vienen para ver cuáles fueron los resultados y vemos qué hacemos? Me parece perfecto. Me parece maravilloso.